Decreto. Presidente Nicolás Maduro anunció nuevo aumento salarial de 50%. Liberados. Ministerio Público anuló la aprehensión de los 25 estudiantes detenidos el pasado jueves. Pide solución. Papa Francisco rezó por una salida democrática a la situación de Venezuela. 3 meses en las calles. Oposición mantiene su exigencia contra la constituyente. Alerta. Elvis Amoroso denunció que la oposición intentará evitar que la población vote en elecciones constituyentes. Rechazo nacional. Juan Miguel Mateus asegura que los venezolanos no quieren participar en elecciones constituyentes. Democráticamente, presidente Santos pidió al gobierno venezolano que negocie una alternativa pacífica a la crisis que vive el país. Dueños del mundo, Alemania ratificó su poder y se coronó campeón de las confederaciones. Tercera entrega. Mi villano favorito cumple con gran estreno en las pantallas nacionales. Es muy abrazable. Agnes, ¿qué estás haciendo? Como no tenía trabajo. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, buenos días. 6:29 de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días, Gregorio Rojas Flores y esta servidora Lirio Pérez Petit, listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así conocer cómo amanece Venezuela. Así es, Lirio, y hoy lo hacemos en los estados Monagas y Aragua, donde se genera información relacionada con vialidad y transporte. El primer contacto lo hacemos con Alexis Abreu. Alexis, buenos días. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas informándoles que los ciudadanos del municipio de Maturín denuncian las fallas de los semáforos en las diferentes arterias viales de la capital monaguense. Los conductores expresaron que esta situación ha generado largas colas principalmente en la avenida Orinoco. Asimismo, se pudo conocer que los semáforos de los Guaritos a la altura del ambulatorio José María Vargas se encuentran inoperativos debido a los trabajos que se están realizando en esa zona. Por tal motivo, los conductores del municipio hacen un llamado a las autoridades competentes para que logren solucionar esta problemática que afecta de manera directa a todos los que se desplazan por las diferentes vías de la entidad. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Buenos días, en el estado de Aragua amanecemos informando que las unidades pertenecientes a las rutas interurbanas y extraurbanas se encuentran operando desde el terminal central de Maracay en un 50%. Entre tanto, las unidades que cubren las rutas urbanas y suburbanas continúan paralizadas debido a los hechos irregulares ocurridos en la entidad. Cabe destacar que los usuarios se han movilizado a través de camionetas pick-up o camiones. De igual forma, las unidades pertenecientes a la empresa socialista Transmaracay y Transaragua han laborado con normalidad. Desde Telaragua, Florimar Urdaneta, Noticiero Venevisión. Gracias, Florimar. Ahora nos vamos al estado Vargas. Lo hacemos con información en materia de seguridad. Allá nuestro corresponsal Orlefran Amaya nos amplía. Buenos días, Orlefran, adelante. Buenos días, acá en el estado Vargas 46 millones de bolívares han sido recaudados con las 1.450 multas aplicadas en los últimos días con la Ley de Convivencia Ciudadana. Así lo dio a conocer el primer mandatario regional, Jorge Luis García Carneiro, durante la entrega de 10 aires acondicionados a las instalaciones de Polivarga en la parroquia La Guaira. Asimismo, mencionó que el 30% de lo recaudado será destinado a los funcionarios de Polivargas y 265 de ellos serán beneficiados con Mi Casa Bien Equipada. En la Cámara de Jean-Paul Liendo, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Orlefran. Seguimos ahora en el estado Yaracuy, porque allá la población local rinde honores en su día a San Pablo. Nuestro compañero Joel Vargas nos tiene los detalles. Buenos días, Joel, cuéntanos. Hola, buenos días. En el municipio de Arístides Bastida celebran el Día del Apóstol San Pablo con una misa solemne en la iglesia, además de unas actividades culturales para lo que es el rescate de esta tradición. El alcalde Aníbal Centeno manifestó que son más de 150 años que en este pueblo se celebra el Día del Santo Apóstol San Pablo y que ha sido una tradición el rescate de estas actividades culturales. De Yaravisión reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión.
Joel, muchas gracias. Ahora seguimos hacia Cojedes, donde miembros de los cuerpos de seguridad debaten posibles propuestas para la Asamblea Nacional Constituyente. y es nuestro compañero Gregory Brusual quien nos tiene la información. Buenos días, Gregory. Buenos días. En Cojedes, funcionarios de los organismos de seguridad ciudadana y direcciones adscritas al Ministerio de Interior, Justicia y Paz participaron en mesas de trabajo para debatir y elevar propuestas a la Asamblea Nacional Constituyente. La viceministra de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Rosaura Navas, informó que estas jornadas de discusión se vienen desarrollando a nivel nacional, abordando 4 ejes temáticos que son la función policial, la gestión de riesgo, la justicia y la convivencia ciudadana. Dijo la funcionaria que el objetivo es fortalecer el sistema de seguridad en el país, potenciar la justicia para atacar la impunidad y establecer normas que permitan una convivencia ciudadana que garantice la paz. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gregory. Finalizamos nuestro recorrido en los Andes, en el estado Mérida. Y allá la información es en materia cultural. Gabriela Gutiérrez nos tiene el reporte. Gabriela, buenos días, saludos. Saludos, muy buenos días, feliz inicio de semana. Amanecemos informando que tras el 19º aniversario del Instituto Autónomo de Bibliotecas del Estado Mérida, IBIME, celebrado días atrás, donde se enalteció el compromiso y la labor de sus trabajadores por medio de actos protocolares y culturales, asimismo de entregas de reconocimientos a diversas autoridades regionales y empleados. La directora de la institución, Xiomara Godoy, indicó que el compromiso y la premisa de otorgarle conocimiento a la comunidad continuará por medio del despliegue de las actividades que IBIME viene de manera continua desplegando y promoviendo, tales como dona un libro, encuentros comunales, donde la institución involucró diversas instituciones gubernamentales. Esto con el fin de que sus empleados tengan un amplio acercamiento con la lectura. Destacó de igual forma el despliegue de IBIME Va a la Escuela, esta última importante para el desarrollo y aprendizaje de los más pequeños. Godoy destacó que con la continuidad de estas actividades lo que buscan es resguardar y amparar la cultura de la comunidad hacia la lectura. Desde el estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gabriela. Continuamos con más información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un nuevo aumento salarial, esta vez del 50% del salario mínimo de los trabajadores. He decidido aumentar el salario mínimo al 50% y aumentar el cestatique 2 unidades tributarias adicionales y llevarla a 17 unidades tributarias. Y a partir del 1 de julio, que está en curso, llegará a 97.531 bolívares. Y el cestatique llegará a 153.000 bolívares. El ingreso mínimo legal de los trabajadores estará en 250.531 bolívares. El primer mandatario realizó estos anuncios durante la conmemoración de los 14 años de la misión Robinson. El juez número 43 de control declaró este domingo la libertad plena y la nulidad del acta de aprehensión a los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello, quienes habían sido detenidos el pasado jueves 29 de junio en El Rosal, aquí en Caracas. Maoli Aldana nos cuenta más. Luego de 72 horas detenidos, fueron liberados. Los 25 salieron uno a uno a abrazar a sus familiares que por horas estuvieron a las afueras del Palacio de Justicia esperando el desarrollo de la audiencia de presentación, donde el Ministerio Público no precalificó delito y solicitó el procedimiento ordinario. Ellos no estaban haciendo absolutamente nada, no estaban haciendo nada que los agarraron casi que sentados en una acera. Y bueno, no sé si fue por rellenar, por cumplir con una cuota, pero bueno, ya están en la calle, se hizo justicia esta vez. El presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, Daniel Ascanio, dijo que solicitarán que se investigue a los funcionarios que detuvieron a sus compañeros. Nuestros estudiantes nunca debieron estar detenidos porque son chamos que luchan por el futuro del país, son jóvenes que quieren un país distinto, por eso seguimos luchando y la decisión del tribunal, mire, menos mal que acataron lo que debieron siempre acatar, que es la Constitución, que es la democracia. Los abogados del Foro Penal Venezolano y de Fundesis que asistieron a los jóvenes reiteraron que se trató de una detención arbitraria y violatoria de los derechos humanos, sobre todo por la forma del traslado.
después de una larga espera de la decisión, porque el Ministerio Público no imputó, el juez decretó la nulidad absoluta de todo el procedimiento, por cuanto la aprehensión fue en flagrante violación de los derechos humanos y por ello decretó la libertad plena. Esto no implica que las detenciones hayan reducido. Quiero decirte que así como estaba en tribunales, he estado recibiendo la información de todos nuestros coordinadores. Hubo 28 detenidos en Maracay, particularmente de la UPEL, donde está el presidente de la Federación de Centros Universitarios. Hay una cantidad importante. Hoy los abogados del Foro Penal en el Estado Lara están representando a más de 70 personas detenidas en el Estado Lara, en Barquisimeto, concretamente en Mérida. Se están presentando personas y defendiendo personas. Es decir, las detenciones han venido incrementándose. El director ejecutivo de Foro Penal venezolano, Alfredo Romero, informó que aún permanecen tras la reja más de 1000 personas detenidas durante las manifestaciones antigubernamentales. Desde el Palacio de Justicia, Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. El Consejo Nacional Electoral iniciará este lunes el proceso de auditoría del sistema electoral que utilizará durante la realización de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Las transmisiones se podrán visualizar desde el sitio oficial del Poder Electoral. También será transmitida la auditoría de datos de electores que se ejecutará entre el 4 y el 7 de julio y el seguimiento al proceso de producción de máquinas de votación que iniciará el 18 de julio. A casi 3 meses de las protestas antigubernamentales, la oposición sigue en la calle. Este sábado marchó en el este de Caracas en rechazo al antejuicio de mérito contra la fiscal general de la República. La movilización partió desde varios puntos y culminó en la autopista Francisco Fajardo a la altura del distribuidor Los Ruices. Los dirigentes de oposición brindaron su respaldo al Ministerio Público. También repudiaron los hechos que se han registrado en el estado Lara. Lo que hemos visto en Lara, lo que hemos visto en Mérida, lo que hemos visto en Caracas es la peor expresión de lo que el gobierno intenta hacer a partir de la constituyente. Si eso es hoy con esta constitución, imagínense cómo sería mañana después del fraude constituyente. Reiteraron que este lunes realizarán un acto denominado Unidos por la Constitución, donde ratificarán la decisión de avanzar en una sola ruta en contra de la constituyente. Este domingo el Papa Francisco solicitó una vez más el cese de la violencia y una solución pacífica para Venezuela. Luego de rezar el Ángelus, el sumo pontífice se refirió a Venezuela con motivo de la celebración de su independencia, expresando sus condolencias a las familias que han perdido a sus hijos en las protestas y pidió que el conflicto en el país se solucione de manera pacífica y democrática. La Mesa de la Unidad Democrática instó este domingo a la Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo a pronunciarse por la detención del coordinador y colaborador de la MUD, Roberto Picón. Julio Borges, en nombre de la alianza opositora, calificó como arbitraria la detención de Picón por funcionarios del SEBIN. Consideró que el gobierno criminaliza a la disidencia. Además, criticó la denuncia del presidente Maduro sobre el supuesto plan para sabotear las elecciones del 30 de julio. Al final es el fracaso de todo lo que es la constituyente. Un fracaso completo donde ha sido un proceso amañado, fabricado, y tú puedes ver que de esa denuncia inicial contra el ingeniero Roberto Picón, que su especialidad obviamente es el tema del voto, el tema electoral, le pusieron esa etiqueta encima. Pero cuando él va a la audiencia en un tribunal militar, lo cual es totalmente inconstitucional, eso ya no está. Es decir, la gran denuncia que hace Nicolás Maduro en un principio, que tiene que ver con el hackeo del CNE, cuando él se presenta en un tribunal militar, lo cual va en contra de la Constitución, ya no existía. Y los delitos eran otra cosa totalmente distinta, relacionados con temas militares. Julio Borges dijo que la Mesa de la Unidad apoyará todas las diligencias que sean necesarias para lograr la plena e inmediata libertad de Roberto Picón. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, solicitó a su homólogo Nicolás Maduro a establecer diálogos con la oposición ante la crisis que atraviesa el país. Exhortar al presidente Maduro a que se siente con la oposición, a negociar una salida pacífica, democrática a los problemas de Venezuela. Estas declaraciones las dio Santos en el acto de delimitación del páramo Guantiba, La Rusia, y del páramo de Sumapaz, en el departamento de Cundinamarca, al centro de Colombia. Vamos a realizar la primera pausa. 6:42 de la mañana, ya regresamos con más información. Venezuela opina. Todo el mundo sabe que esa constituyente, primero que no es una constituyente y segundo que ya nació muerta. Ninguna de las decisiones que tomen van a ser obedecidas. Por eso es que hay que organizarse para la aplicación
del artículo 350 y 333 de nuestra Constitución, que es lo que nos va a llevar a retomar la libertad. Hoy se presenta esta Asamblea Nacional Constituyente para consolidar este proceso revolucionario, para seguir afianzando los logros alcanzados, los logros obtenidos durante estos casi 20 años de Revolución Bolivariana. Te invitamos a votar por la Asamblea Nacional Constituyente para que podamos resolver nuestros problemas en paz, en democracia y darle solución a nuestro pueblo, que es lo que está esperando. Venezuela opina. Las noticias más importantes de Venezuela y el mundo las procesan para ustedes un gran equipo de profesionales, comunicadores que hacen el mejor trabajo para traer a nuestro centro de noticias toda la información que ustedes necesitan saber. En Noticiero Venevisión, nosotros informamos, ustedes deciden. De lunes a viernes a las 10 de la noche, emisión estelar de su Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. 6:45 de la mañana, el diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, Juan Miguel Mateus, aseguró que los venezolanos rechazan el proceso constituyente. Por supuesto que somos mayoría, por supuesto que el pueblo de Venezuela es mayoritario y quiere despojar del poder a Nicolás Maduro, pero debemos hacerlo en el marco de la Constitución. Y creo que no estaría bien planteado decir que la MUD o la oposición no quiere participar en el fraude constituyente. Es que el pueblo de Venezuela no quiere participar en la constituyente y no quiere constituyente. El parlamentario además rechazó y calificó de injustificable el ataque realizado el pasado martes 27 de junio a la sede del Tribunal Supremo de Justicia. El candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso, declaró que la oposición venezolana tratará de evitar que los ciudadanos participen en las elecciones de la Constituyente. Hay un proceso electoral presente, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros, cuando éramos muchachos, llamábamos a veces a no participar, pero el hecho de no participar es que tú no participas, pero no tienes que hacer todo lo posible, como están haciendo esto con actos violentos, de que el que quiera ir a votar no salga a votar. Amoroso aseguró que los ataques realizados contra el Tribunal Supremo de Justicia fueron financiados por un sector de la oposición. El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional afirmó que en los próximos meses podría concretarse la escogencia de los miembros del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Oliver Rodríguez nos dice que los comisionados proyectan que será mucho antes de lo estipulado. Los integrantes de este comité destacaron que ya han revisado las credenciales de más de 150 juristas venezolanos y a mediados de julio culminarán la primera etapa de este proceso. Esa primera etapa debiera estar completada, digamos, entre el 12 y el 14 de julio. Posteriormente, otros acontecimientos institucionales marcarán la revisión del resto de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y recuerden ustedes que este comité fue designado por un espacio de 2 años. Creemos que mucho antes de que transcurra eso podemos avisorar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, cuya primera etapa será la inclusión de estos nuevos 13 magistrados. Estas afirmaciones las realizaron a propósito de un foro denominado Rescate Institucional y Estado de Derecho, el cual se llevó a cabo durante el fin de semana y contó con la participación de reconocidos juristas. Ellos están hablando y diciéndonos a todos los que estamos en este foro la situación de ilegalidad que tiene el Tribunal Supremo de Justicia y la grave crisis institucional que en este momento vive el país. Para nosotros es bien importante, para el comité, tener estos especies de asesores este fin de semana para seguir en la normativa que estamos llevando para el rescate institucional del Tribunal Supremo de Justicia. Tras finalizar este encuentro, los juristas aportaron sus conclusiones para la elaboración de un manifiesto que marca lineamientos a seguir para la profundización de este proceso. Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Bota Domínguez, informó que una persona falleció la madrugada del pasado domingo mientras presuntamente intentaba sabotear la subestación eléctrica Miranda, ubicada en el estado Zulia.
La idea aquí es dirigir los trabajos de reconstrucción y reconexión, porque más allá de saber qué fue sabotaje, inmediatamente tenemos que dar respuesta al pueblo venezolano. El día de ayer, desafortunadamente, murió una persona que estaba saboteando el sistema. Ustedes vieron a través de las gráficas, quedó completamente carbonizado. Este ciudadano responde al nombre de Elmer Morillo, de 42 años, conocido como el Cacharro. Las investigaciones apuntan de que estaba acompañado de otras personas que abandonaron el lugar una vez hecho el sucedido el hecho. Mota Domínguez explicó que un transformador de aproximadamente 44 toneladas explotó y que los daños se estiman en unos 2.500 millones de bolívares. Precisó que la explosión dejó temporalmente sin servicio eléctrico al casco central de la ciudad de Maracaibo. El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, Tomás Guanipa, dijo que con todo éxito se instalaron miles de comités por el rescate de la democracia en todo el país. El parlamentario indicó que los comités serán la herramienta popular en contra de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Son comités que van a llevar el lineamiento de la unidad democrática para desarrollar actividades de protesta y de resistencia en todo el país. Para, primero, impedir que una Asamblea Nacional inconstitucional se pueda llevar a cabo porque no ha sido aprobada por el pueblo. Y en segundo lugar, para exigir y demostrar que en Venezuela, cuando un pueblo decide cambiar, no hay otra forma de cambio que no sea a través del voto. Rechazó que civiles sigan siendo juzgados en tribunales militares. Fue allanada la UPEL en la ciudad de Maracay, más de 30 estudiantes fueron detenidos. En el caso, hemos visto cómo están siendo llevados, por ejemplo, el secretario general del Tigre a justicia militar allá en el estado Anzoátegui. Le han sembrado sencillamente, supuestamente, unos uniformes y recordemos que es el Tigre el sitio donde el defensor del pueblo denunció que supuestamente había ataques a una casa que era de su propiedad. Está pasando factura a un dirigente que nada ha hecho. Recalcó que los habitantes del conjunto residencial Paraíso, conocido como Los Verdes, son ejemplo de protesta pacífica. Este domingo colocaron una bandera en rechazo a la acción de los cuerpos de seguridad y en contra de la constituyente. El miembro de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, Germán Escarrá, considera que la oposición no cree en la institucionalidad del sufragio, sino en una conducta violenta que busca un golpe de Estado. Escarrá sostuvo que quien gane la Asamblea Nacional Constituyente tendrá un suprapoder por encima del poder constituido. Además, el abogado constitucionalista afirma la importancia de que sectores adversos al gobierno se sumen a la constituyente para trabajar por el bien nacional. Diputados a la Asamblea Nacional junto a vecinos y dirigentes locales de la MUD juramentaron a los comités por el rescate de la democracia en los Altos Mirandinos. El diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, afirmó que hasta la fecha 20.000 comités se han organizado en todo el territorio nacional para rechazar la constituyente. Alberto Rebeto nos amplía la información. El vicepresidente del Parlamento, Enrique Márquez, destacó que esperan cumplir con la organización de 100.000 comités. Aseveró que organizados y en unidad lograrán frenar el proceso convocado por el presidente Nicolás Maduro. Con la violencia no vamos a llegar a ningún lugar. Tenemos que ser con el civismo, con la participación decidida de todos los venezolanos en unidad. No solo aquellos que son opositores, sino aquellos que algún día apoyaron al proyecto chavista, que hoy ven que el país se está yendo hacia un abismo y hay que detener este proyecto constituyente, este fraude constituyente, porque no soluciona ningún problema. Por su parte, la diputada y presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, afirmó que la ciudadanía continuará movilizada en la calle, a pesar de la represión en contra de las manifestaciones. Informó que ya se contabilizan 85 fallecidos en medio de las protestas. El pueblo de Venezuela se va a mantener firme en la calle, en pie de lucha, a pesar de cualquier obstáculo, para lograr sostener en nuestro país esa democracia que lamentablemente hemos perdido. Y además, en reclamo, en resistencia, en oposición a la violencia de Estado que se ejerce contra los venezolanos. Los dirigentes políticos en Carrizal afirmaron que ya se cuenta con 130 comités organizados en el municipio. Afirmaron que su objetivo primordial será restituir el hilo democrático y garantizar los derechos de los ciudadanos. Desde el municipio Carrizal, en Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. El presidente de la Misión Saber y Trabajo, Miguel Carreño, informó que más de 6 millones de jóvenes se han inscrito en el programa Chamba Juvenil. Estas afirmaciones las hizo durante el acto de abanderamiento de más de 250 facilitadores, quienes se desplegarán en las regiones para la captación de jóvenes a fin de lograr su inclusión al mercado laboral.
estamos concluyendo aquí en el INSS Nueva Granada el primer proceso de preparación de 233 jóvenes de diferentes organizaciones políticas e instituciones del Estado que van a asumir la responsabilidad de formar a los más de 4.500 facilitadores y recreadores que corresponderá la tarea de llevar a cabo el proceso de sensibilización por el cual cada uno de estos jóvenes que se van a incorporar a estos oficios van a transitar y van a participar durante los próximos días. Wickelman Ángel, presidente del INSES, afirmó que esa institución mantiene una cifra récord de aprendices de más de 600.000, que sumado a los convenios con las empresas públicas y privadas, podrán obtener un empleo en los próximos meses al culminar su entrenamiento. Momento de otra pausa. 6:54. En breve volvemos con más información. Que no te importe ser juzgada por la sociedad. Que nadie te diga que tienes la culpa de ser maltratada. Que nada te obligue a permanecer callada. Rebélate contra quienes dicen que debes obedecer a tu pareja para no ser maltratada. Detente, piensa en tu vida y en el futuro de tus hijos. Detén al agresor. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista Venevisión tenemos como invitado a Alfredo Romero. Él es el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenos días y bueno, muchas gracias por la invitación, Lirio. Doctor Romero, oportuno tenerlo justamente hoy después de que ayer recibieran libertad plena los 25 jóvenes que fueron detenidos el día 29 de junio en el Rosal, aquí en Caracas. ¿Cuál es su lectura de lo que ocurrió ayer en el tribunal? Bueno, más allá que libertad plena, aquí lo importante es que se anulan todo el acto de aprehensión. Y esto definitivamente lo que implica es que es una privación ilegítima de libertad o una detención arbitraria. ¿Cómo se lee? Pues una decisión absolutamente justa. Nosotros estuvimos, quiero decir que a veces uno ve nada más la decisión, pero estuvimos 3 días pues en el seguimiento de este caso con los familiares, estuvieron en el helicoide, después fueron trasladados el último día a la Yaguara, etcétera, ¿no? Estos muchachos estuvieron más de 72 horas presos, es decir, no es que fueron liberados inmediatamente. Y cuando uno revisa pues las actas, por decirte algo dentro de las evidencias supuestas del crimen que se cometió para haberlos detenido, está una tela de color amarillo, azul y rojo, cosa que además es hasta una ofensa decir que es un trozo de tela de color amarillo, azul y rojo, una bandera. Y eso eran elementos, digamos, criminalísticos supuestamente presentados, objeto pues del supuesto delito. El hecho es que los muchachos, o existía, y fue un hecho público y comunicacional, que había una manifestación absolutamente pacífica y que fueron detenidos de manera arbitraria. Evidentemente la ayuda también de los medios de comunicación, las redes sociales, que ahorita de alguna forma pues representan también evidencias importantes de las situaciones que ocurren, reflejaron que ciertamente era una detención absolutamente arbitraria. Pero el hecho es que lo que nosotros representamos el Foro Penal, particularmente 12 de estos detenidos, quiero decirte que solo 2 no eran estudiantes, eran entre 19 y 20 años, 6 niñas porque eran de 19 años básicamente. Solicitamos pues la nulidad absoluta de estas actuaciones y así se decidió que era lo correcto, pues lo que yo creo que era lo que había que hacer ahí. Quiero decirte que la Fiscalía ni siquiera no solicitó la nulidad, nosotros en ese sentido nos opusimos a lo que la Fiscalía solicitó, pero no precalificó delito. ¿Qué quiere decir precalificar delito? Que estableció que no había ningún delito posible hasta ahora determinarlo, pero requirió que se continuara un procedimiento de investigación. Nosotros nos opusimos a eso porque dijimos, bueno, nos adherimos a lo que la Fiscalía requirió, que fue la libertad plena sin restricciones, es decir, que se liberaran, pero además solicitamos la nulidad absoluta de estas actuaciones que el juez declaró pues con lugar. ¿Habrá acciones posteriores, digamos, dirigidas a los funcionarios actuantes en la aprehensión o a la manera de la aprehensión? Bueno, quiero decirte que nosotros como Foro Penal hemos denunciado más de 2.800
detenciones arbitrarias ante el grupo de detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas. ¿En qué lapso? Bueno, lo denunciamos hace 2 semanas. En el lapso desde el 1 de abril. Desde el 1 de abril. Cuando comenzaron las protestas. Cuando comenzaron las protestas, claro, hemos denunciado otras que ya han sido declaradas con lugar, por llamarlo de alguna forma, desde el 2014. Pero el caso particular donde hay ya una decisión de un órgano judicial que establece que hay una privación ilegítima de libertad porque la orden de aprehensión es nula, eso acarrea definitivamente responsabilidades individuales penales contra los funcionarios. Y eso evidentemente hay que denunciarlo, porque esto es un ejemplo, es decir, el hecho de que se establezca que hay una detención arbitraria es un ejemplo para las próximas actuaciones. Es decir, usted tiene que cumplir con la Constitución, tiene que cumplir con la ley, y usted hoy, y esto es importante para la gente, a nadie se le puede detener sin que exista una verdadera constancia de un delito cometiéndose en el momento que es la flagrancia o hay una orden judicial. Así como está ocurriendo, que es peor que esto, la violación al hogar doméstico, la violación al recinto privado, al domicilio, donde funcionarios policiales sin orden secuestran a personas, porque hay que decirlo así, las sacan de sus casas, como el caso de Los Verdes, que llevamos a 16 de estos detenidos del Foro Penal venezolano, sacaron a una muchacha de 18 años de edad por el cabello, la jalaron y la arrastraron y le dieron una patada por la espalda, muchacha que por demás estaba embarazada con 11 semanas de gestación y quedó en libertad plena. Quiere decir que no había ningún tipo de motivo de detenerla. Ahí tiene que haber responsabilidades de esos funcionarios que reventaron las puertas, que se metieron dentro de los hogares, que mataron un perro y que además se llevaron a personas detenidas de sus casas. Tienen que haber responsabilidades y eso además, y con esto es importante tomarlo en cuenta, que no se trata solo del delito en particular de una persona en un día. Es un patrón sistemático de actuaciones que acarrean crímenes de lesa humanidad y yo creo que por allí la fiscal debe investigarlo de conformidad con el artículo 29 de la Constitución. ¿Qué balance tiene el Foro Penal venezolano de detenciones ocurridas a partir del 1 de abril? ¿Cuántas de esas personas aprehendidas están todavía privadas de libertad? ¿En qué condiciones? Y el tema de los civiles que están siendo juzgados en tribunales militares. Hasta ayer, 2 de julio, había 3.553 arrestos desde el 1 de abril por protestas. Personas que se mantienen detenidas, claro, porque hablamos, y esto es importante, porque hablamos de 25 muchachos liberados en Caracas, pero paralelamente hay detenciones en Maracay, en Barquisimeto, en Mérida, en Bolívar, que están ocurriendo, e incluso en Caracas. Al día de hoy durmieron tras las rejas. Mientras estamos acá, hay personas tras las rejas, 1.107 ciudadanos por protesta. Pero hay un punto importante, que probablemente irás hacia allá y aprovecho a adelantarme, que de estas 3.553 personas arrestadas se han presentado ante tribunales militares 415 personas. Esto es algo que nunca había pasado en el país y esto es algo que, como digo yo, es la guinda de la torta de la detención arbitraria, pero más allá lo que refleja, y debo decirlo de esa forma, es un esquema, y debo decirlo así, dictatorial, es decir, de una dictadura básica de carácter militar, donde se llevan una persona y la meten en una base militar, es pagarse y darse el vuelto, es decir, el militar que te detiene no lo lleva a un tribunal civil, ni siquiera lo notifica a la Fiscalía Civil, sino lo lleva a su propia base militar y lo juzga con sus uniformados a través de su régimen especial, cosa que debo decirlo y lo vuelvo a decir, que hay que tomar conciencia, es decir, esto ya ha sido juzgado en otros países y países donde ha habido dictaduras de carácter militar de derecha como Argentina, como Chile y recientemente o más recientemente el caso de Perú, el caso de Fujimori, donde se utilizaron tribunales militares para juzgar a civiles y para encarcelar a personas civiles sin que exista ninguna razón para ello por demás. En líneas generales, ¿de qué se les acusa a estos detenidos y cuáles son las condiciones de su reclusión? Sí. Bueno, para abogados es difícil hablar de acusación. ¿De qué se les imputa inicialmente? Que no es la acusación porque todavía no están en un juicio, pero lo que se les señala, lo que se determina en su momento, que es la imputación, en el caso de los tribunales militares, estamos hablando de, en la gran mayoría de los casos, rebelión militar y traición a la patria, y en otros casos, ultraje al centinela. En relación a esto, en lo que respecta a tribunales militares, en lo que respecta a tribunales civiles, hay muchos casos donde la Fiscalía requiere la libertad plena o la libertad con
restricciones, que es medidas cautelares, porque imputa, en el caso de libertad con restricciones, imputa delitos como instigación pública, resistencia a la autoridad, pero lo que ha venido ocurriendo, y esto es muy importante, es que los tribunales, cosa que no ocurrió ayer, y felicito al juez en ese sentido, porque creo que asumió y debo decir, valentía importante en tomar una decisión correcta. En muchos casos los tribunales, y esto es excepcional, insólito lo que ha venido ocurriendo, ultra petita, es decir, fuera de lo que se solicita, fuera de lo que está en el expediente, impone sanciones superiores a lo que la Fiscalía determina. Entonces, cuando la Fiscalía ha solicitado por un delito menor libertad plena, los tribunales han modificado lo que la Fiscalía solicita y han dejado personas privadas de libertad a través de la imposición de la fianza, cosa que la fianza, esa imposición de la fianza ahora de manera sistemática, constituye definitivamente una privación ilegítima de libertad, porque la intención es mantener a las personas básicamente más de 20, 30 días presas mientras se cumplen con las condiciones de la fianza, que no es tan sencillo como el pago de un dinero, sino es la verificación de una cantidad de documentos que ha tardado hasta 40 días en muchos casos. Le enlazo dos preguntas en una. Ante esto que usted describe, ¿qué diligencias o denuncias ha hecho el Foro Penal venezolano, tanto en el ámbito nacional como en el internacional? ¿Y qué opinión le merece que el Ministerio Público haya citado en calidad de imputados al excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y jefe de gobierno de Distrito Capital, Antonio Benavides Torres, y al actual director del SEBIN, el ahora general en jefe, Gustavo González López? Bueno, en cuanto a esto último, yo creo que la Fiscalía, es decir, aquí se ha hablado, pues evidentemente, de violaciones a los derechos humanos importantes, y ciertamente la Fiscalía debe investigar estas violaciones a los derechos humanos muy importantes y muy graves que han sucedido en el país. Aquí no se trata solo de referirse en los medios de comunicación sobre lo que ocurre, sino se trata de establecer responsabilidades para que no ocurra más lo que ha venido ocurriendo. La impunidad es precisamente la causa de que continúen las violaciones, sobre todo a los derechos humanos. Cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, que esto es importante, porque a veces se confunde, se intenta tergiversar, es cuando los funcionarios del Estado, utilizando sus equipos antimotines, utilizando su entrenamiento, utilizando sus recursos nuestros del Estado, agreden a un pueblo, agreden a un ciudadano, se lo llevan de su casa, sin orden judicial, agreden a señoras con bombas lacrimógenas de manera generalizada, disparan o utilizan armas de fuego asesinando a personas, como ha ocurrido, y eso evidentemente es así. Entonces eso amerita responsabilidades, pero más allá de eso, no solo es la responsabilidad individual, repito, nosotros defendemos como organización de derechos humanos, como abogados, defendemos la presunción de inocencia. Es decir, aquí no se puede hablar de que Benavides Torres o González López sean responsables todavía. Lo que es importante es que la Fiscalía investigue y determine responsabilidades. Pero más allá de eso, yo no creo que solo la responsabilidad de un individuo que comanda un operativo, que comanda una fuerza, lo cual es fundamental, por lo menos interrogarlo para esclarecer qué fue lo que ocurrió, sino se trata de un patrón sistemático de conducta que ha venido ocurriendo, que de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional constituye crímenes de lesa humanidad. Eso en cuanto a ello. Nosotros como Foro Penal Venezolano hemos llevado denuncias en cada una de las audiencias que se celebran donde hay detenidos y ocurren actos de agresión, como torturas que han ocurrido muy graves. Se ha denunciado ante el tribunal y ahí está un fiscal. Y hemos solicitado en la gran mayoría de los casos que se lleve a cabo una investigación. Hace poco leí, no tengo información específica, no me he reunido con la Fiscal General de la República a los efectos de determinar cuáles son las investigaciones, pero entiendo, por lo que leí en prensa, hay unas investigaciones relacionadas con torturas, relacionadas con estos casos. Supongo que se trata pues de estas denuncias que las víctimas han presentado. Y te lo digo porque el Foro Penal no es Alfredo Romero, ni es Caracas. El Foro Penal son más de 3.300 voluntarios, más de 200 abogados y hemos llevado más de 2.000 causas solo desde el 1 de abril. Y yo conozco a la perfección cada una de estas personas que han sido presentadas y conozco y sé perfectamente cada uno de los casos. Como yo le digo, tengo el menú, el abanico de la represión completa en cada una de estas declaraciones. Y sé que se han denunciado, personalmente incluso lo he hecho, y se han ratificado además las denuncias ante Fiscalía de casos, por ejemplo, hasta de violaciones, se han denunciado ante la Fiscalía,
repito, son denuncias que deben ser investigadas y eso es lo que el Foro Penal ha hecho. Pero además de eso, lo que el Foro Penal ha hecho, ha canalizado y la Fiscalía debe investigar y posteriormente acusar si hay responsabilidades. Pero además de eso, hemos denunciado ante la Organización de Naciones Unidas, como decía, más de 2.800 casos de detenciones arbitrarias. Hemos denunciado casos muy graves, como casos donde personas al día de hoy, más de 19, se encuentran con órdenes de excarcelación que no han sido liberadas, particularmente en la sede del SEBIN en el Helicoide. Se nos agotó el tiempo. Doctor Romero, muchas gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Muchas gracias a ustedes y bueno, y mi llamado es siempre que se haga justicia. Así despedimos Entrevista Venevisión con Alfredo Romero, el director ejecutivo de la Organización de Derechos Humanos Foro Penal Venezolano. Gracias por acompañarnos. Quédense allí, al regreso más de Noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz inicio de semana, soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos revisando las noticias del séptimo arte con el esperado estreno en nuestro país de Mi Villano Favorito 3. ¿Cómo dejaste? Luego de ser despedido de su trabajo por no atrapar a Baltasar Brat, el villano más buscado, Gru descubre que tiene un hermano gemelo llamado Drew. Una vez que lo conozca, tendrá deseos de volver a la villanía. En tanto, los niños abandonan a Gru y son llevados a la cárcel. La película animada está dirigida por Pierre Coffin, mismo que estuvo a cargo de las dos primeras, así que promete ser otra divertida aventura. Seguimos con Cars 3, que ocupa el primer lugar del top nacional. Rayo McQueen regresa para demostrar que aún puede ganar una carrera y no necesita jubilarse. Él se enfrenta a una nueva generación de corredores más jóvenes, potentes y veloces, entre ellos el competitivo Jackson Storm. Pero como estrella del acelerador no se dará por vencido y para alcanzar el podio contará con una nueva entrenadora hispana, Cruz Ramírez, una joven carro de carreras de color amarillo que ayudará al protagonista en el duro mundo de la competición. Es el turno de los Guardianes de la Bahía, quienes están en el segundo lugar de las carteleras en nuestro país. Los populares socorristas que se encargan de la seguridad en la californiana playa de Santa Mónica llegan a la gran pantalla. Ellos son la élite de la élite, el alma de esta playa. La Roca interpreta a Mitch Buchanan, un estricto y esforzado salvavidas de la antigua escuela, que deberá trabajar con el rebelde Matt Brody, un joven ex nadador olímpico caído en desgracia al que le gusta saltarse las normas. A pesar de tener personalidades opuestas, los dos deberán unir fuerzas y formar un equipo. Juntos descubrirán una trama criminal en torno a drogas y asesinos que amenaza el futuro de la bahía. Su objetivo será proteger la playa de su destrucción a manos de un magnate del petróleo. Y la Mujer Maravilla cumple 4 semanas dentro del top en el tercer puesto. Esta es la historia de una joven que antes de ser una superhéroe, era princesa de las Amazonas y fue entrenada para ser una guerrera invencible. Diana creció en una isla paradisíaca protegida hasta que un día un piloto estadounidense se estrella en las costas y le cuenta de un conflicto masivo que se está llevando a cabo en el mundo exterior. Ella decide dejar su hogar convencida de que puede detener la amenaza. Mientras Diana lucha junto a los hombres para acabar con la guerra, descubrirá sus poderes y su verdadero destino. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. Al mediodía te vemos. Así ponemos punto final a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Pero todavía queda más información porque nuestros compañeros Elizabeth Márquez y Juan Francisco Tito del Corral están listos para la segunda media hora del Primer Contacto. Nosotros nos despedimos hasta mañana agradeciéndoles por su compañía y recordándoles que Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.